Cristo, nuestra Pascua. Aprovechando que acaba de pasar la fiesta llamada Semana Santa, hemos preparado este estudio acerca de este tema tan importante. En Mateo capítulo 26, versículo 17, dice la palabra del Señor: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Pero esta no fue cualquier Pascua, sino la más importante de la historia. Jesús nos manda a hacer memoria de Él celebrando la fiesta. En esta oportunidad dice la Escritura en el Evangelio de Lucas 22, 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Estas mismas palabras las repite el apóstol Pablo en 1 Corintios 11. Nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y en las dos oportunidades, con el pan y con el fruto de la vid, dice: haced esto en memoria de mí. Entonces Jesús nos manda a hacer memoria de Él, celebrando la fiesta, porque también el apóstol en 1 Corintios 5, versículos 6 al 8 dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, hermanos, Jesús, los apóstoles recibieron esta encomienda de nuestro Señor y Maestro, nuestro Salvador, de celebrar la fiesta, de hacer memoria de Él en ella. Pero surgen algunas preguntas. El apóstol Pablo nos dice, como decíamos, citábamos este texto, nos adelantamos, en la parte que está ahí resaltada dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Además, él está diciendo esto, ¿por qué? Pues porque en la iglesia en Corinto había pecado de fornicación, había un adulterio, y él nos da a entender también de que nuestra vida debe ser una vida sin levadura. Sabemos que la levadura en el Nuevo Testamento, Jesús la usó también en los evangelios, está relacionada con el pecado, con la hipocresía. Decía el Señor allá en los evangelios, la hipocresía de los fariseos. Y lo que podemos entender es que la fiesta de los panes sin levadura duraba también 8 días. Y lo que podemos entender en el Nuevo Testamento lo vamos a analizar en este estudio acerca de esos 8 días, de esa semana, de esa fiesta. Entonces surge la pregunta, decíamos, ¿cada cuánto? ¿Cada año en una Semana Santa, como lo suele hacer la tradición? No. Antes creemos que todas las semanas del año son santas, apartadas para Él, para su gloria. Hoy estudiaremos las razones para creer esto y para tratar de vivir de esta manera. 2000 años atrás, Mateo 21, versículo 1. Los evangelios nos narran lo que sucedió la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vamos a leer el texto que es usado por la tradición para llamar a este día el Domingo de Ramos. Mateo 21:1 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita,
y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino hijo de animal de carga. Esto está en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Esta semana se cumplen muchas profecías, cantidad de profecías en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Continúa la narración, versículo 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. El versículo 8, la parte resaltada, dice: tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Los otros evangelios dicen de la misma manera. Por eso, pues llegó a conocerse como el Domingo de Ramos. Sabemos que era domingo por la información que nos da el Evangelio de Juan. Ahora vamos a mirar que en este acontecimiento también se cumplieron varias profecías que están en el Salmo 118. Además decimos que según estudiosos, parece que todos los años el sumo sacerdote del templo bajaba, dicen que a Belén, por el Cordero de la Pascua. Sabemos que debía ser traído 4 días antes y ser examinado el Cordero durante estos 4 días. Y parece que todos los años esta procesión con la cual reciben a nuestro Señor, se la hacían al sumo sacerdote. Era una liturgia que hacían los judíos. Ese año pues estaba cumpliendo en nuestro Salvador, en el Mesías, en el Cristo, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que se cumpliese esta escritura. Decíamos que se está cumpliendo, el Salmo 118, versículo 19 en adelante, dice: Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Y vamos a hablar primeramente de este versículo 19. Los salmos 113 al 118 eran conocidos como el Jalel. Jalel en hebreo es alabar, alabaré. Y alabaré a Jah. Es casi como decir aleluya. Alabaré a Jah. Jah está en el idioma de nosotros, pero pues debería decir ya, con Y. Entonces sería alabaré a Yah, aleluya, algo más o menos así. Y dice, por eso estos salmos eran conocidos como el Gran Jalel. Y estos salmos eran los que se cantaban en las fiestas, y en la fiesta de la Pascua se cantaba precisamente esta porción del Salmo 118. Versículo 20, esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Cuando uno mira los comentarios del Salmo, dice que los sacerdotes se paraban en la puerta del templo, invitaban al pueblo a entrar para alabar al Señor. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Vamos a mirar cómo se cumple esta semana también esta parte de la profecía. Versículo 24. Este es el día que hizo Jehová.
nos gozaremos y alegraremos en él. También se cumple este versículo, hermanos. Todos los años cantaban este salmo, hermanos. Versículo 25. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Este versículo 25 es lo que le cantaban a nuestro Señor allí en su entrada triunfal, cuando dicen, Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ese Hosana, ese oh Jehová, sálvanos ahora. Versículo 26, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Todo esto se cumplió en la vida de nuestro Señor Jesucristo esta semana. Y vamos a comenzar mirando. La multitud empleó 3 títulos mesiánicos en su aclamación. Primero, Hosana. Versículo 9 de Mateo 21. Esta es la transliteración de un imperativo hebreo que significa salva ahora, salva te ruego. Este verbo es de la misma raíz que el nombre Jesús. Recuerde que él es Yeshua en hebreo. Segundo, hijo de David, también en el versículo 9 del capítulo 21. Es uno de los títulos mesiánicos más populares. De modo que la gente reconocería a Jesús como el Mesías de Dios que restauraría el reino de David. Y tercero, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es otra expresión mesiánica. Hosana en las alturas expresa el ruego dirigido al Dios del cielo para que salve y bendiga a su pueblo, o que la aclamación dirigida a Jesús se oiga en el cielo. La multitud aclama con el Salmo 118, 25, 26, que forma parte del Gran Jalel, una serie de salmos 113 al 118 que el pueblo cantaba durante la Pascua. Bendito el que viene. En este contexto se refiere a Jesús. Los entendidos reconocerían a nuestro Señor como el Mesías, por eso lo recibieron de esta manera. En el Evangelio de Juan dice el mismo Señor, no conocieron el tiempo de la visitación de nuestro Señor. La mayoría le rechazaron, lo recibieron como un rey este domingo de Ramos, pero esa misma semana, como dice también el Salmo 118, le desecharon y lo mataron. Desecharon la piedra que el Señor había puesto por piedra. La desecharon sabiendo que era la principal cabeza del ángulo. Y lo vamos a ver enseguida en las explicaciones. El Señor en Mateo, ahí mismo en ese mismo contexto, si uno mira bien el contexto, dice la palabra que después de ese domingo de Ramos, Él regresa a descansar. Al otro día vuelve a la ciudad, maldice la higuera estéril, que era también una especie de profecía del mismo pueblo de Israel, que es la higuera estéril. Era una higuera estéril. En Lucas capítulo 12 hay una parábola, la parábola de la higuera, donde se dice, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Él la quería cortar, pero porque inutilizaba la tierra, pero alguien le dice, déjala todavía este año. Sabemos que su ministerio duró aproximadamente 3 años y medio, y si hallas fruto bien, y si no la cortarás. Y el Señor hace eso al día siguiente, el lunes de esa semana. Más tarde sube al templo y empieza a enseñar, y una de las enseñanzas que da en el templo es esta, Mateo 21:33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera.
Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Obviamente que estaba hablando de él, de su ministerio. Se estaba cumpliendo el Salmo 118. Sabemos que lo sacaron de la viña, lo sacaron fuera de los muros de Jerusalén y en el monte Calvario, que es como conocemos la montaña donde fue muerto nuestro Señor. Le echaron fuera y le mataron. Vamos a responder la pregunta que el Señor les hace. Le dijeron, versículo 41, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Se está cumpliendo el Salmo 118, versículos 25 y 26. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. ¿Por qué decimos que hemos de celebrar esta fiesta cada semana, no cada año? Pienso yo, lo que dice el versículo 43 en adelante, el reino fue quitado al pueblo de Israel. El Señor llegó a decir siglos atrás por boca de Isaías que estaba hastiado de esas fiestas, de esa hipocresía de este pueblo. Y lo mismo sucede hoy en día. Que quieren servir al Señor una semana, a duras penas el jueves y el viernes santo. Después la vida sigue normal, siguen en sus vicios e instamos a esta cultura que ha salido de estas celebraciones a que se conviertan realmente al Señor y entendamos que todas las semanas son santas. Si nos preguntan que si celebramos la Semana Santa, hemos de responder que sí. Estamos convencidos que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros y todos los domingos nos reunimos a participar, a hacer memoria de Él en la cena del Señor y anunciamos al mundo su muerte hasta que Él venga. Recordamos todo esto, hermanos. Entonces, realmente aquella fue una Semana Santa. La semana escogida, apartada para salvar al mundo, hermanos. Y nos enseña que debemos seguir practicándolo. Todas las semanas, hermanos, anunciando al mundo su muerte hasta que Él vuelva. Así lo entendieron los apóstoles, Hechos 4:8, después de que en el capítulo 3 el apóstol Pedro y Juan suben al templo y sanan a un cojo, se arma el alboroto en el templo, y vienen los guardias del templo, los ponen presos hasta el otro día. Al otro día los llevan ante los sumos sacerdotes y dice el versículo 8: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sana. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Citando el Salmo 118, corroborando lo dicho por Jesús en la parábola de los labradores malvados que la acabamos de leer, Mateo 21, 33 al 41. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre
bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estamos totalmente convencidos que todas las semanas son Semana Santa para nosotros, hermanos. El versículo 24 del Salmo 118 dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. El Señor entra el domingo de Ramos, triunfal, se cumple la profecía en él, es recibido como el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas le cantan. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego que nos hagas prosperar ahora. Esa misma semana, hermanos, él es desechado por los edificadores, pero el domingo el Señor resucita entre los muertos. La iglesia toma conciencia, hermanos, de que ese es el día que hizo el Señor, para que nos gocemos y nos alegremos en él. Todas las semanas estamos recordando esta semana en la cual el mundo cambió, porque ese día, hermanos, es el día cuando oró bajo presión suprema y encaró todo lo malo, seguro en Dios. Oró en Getsemaní esa semana y venció, hermanos. El día cuando se encaró y venció a las fuerzas unidas del mundo. Se unieron en Jerusalén Poncio Pilatos con el pueblo de Israel y determinaron la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los romanos y los judíos, no todos los que lo desecharon, los edificadores. El día cuando se experimentó la hostilidad del enemigo. El diablo pensaba que había vencido, pero el vencedor era nuestro Salvador. El día cuando salió vivo del peligro mortal, fue escuchada su oración y del castigo del Señor. Algunos ven cuando el Señor cita el Salmo 110, una súplica: ¿por qué me has abandonado? Sabemos que el Señor no le abandonó, pero de alguna manera el Señor estaba cargando todos nuestros pecados, hermanos. Y en completa justicia personal pasó por las puertas a la presencia de Dios. Abrime las puertas de la justicia, entraré por ellas. En el momento en que nuestro Salvador muere en la cruz, el velo del templo se rasga, hermanos. El escritor de la carta a los Hebreos nos enseña que se nos abrió el camino hacia el lugar santísimo. Así lo creemos, hermanos. Cuando somos bautizados, de la misma manera como morimos con Él, somos sepultados y resucitamos, se nos abre el camino al lugar santísimo. El velo del templo se rasga para los que creemos, hermanos. Y ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Por eso, este es el día que hizo el Señor, hermanos. El día cuando la piedra fue rechazada por los edificadores, como lo leímos en Hechos, en Mateo 21, también el apóstol Pedro habla de ello en Primera de Pedro 2. Pero también el día en que se convirtió en cabeza del ángulo, resucitando de entre los muertos. Entonces, queridos hermanos y amigos, no es cierto que celebramos una Semana Santa. Más bien, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que todas las semanas son santas. Hechos 27 nos dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les hablaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Justino, el mártir del segundo siglo, nos cuenta que la iglesia, para la época en que él escribe, se reunía todos los domingos en memoria de él, para celebrar la mesa del Señor. Así lo creemos, hermanos. Creemos que todas las semanas son santas y que recordamos esta semana, la semana apartada por Dios para cambiar al mundo. Dios los bendiga. Suscríbase a nuestro canal en YouTube, El Evangelio Olvidado. Visite nuestra página web, El Evangelio Olvidado, y también dele me gusta a nuestra página en Facebook, El Evangelio Olvidado. Dios les bendiga.